Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos de las herramientas de la suite, porque como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Mi nombre es Hernán Alavi y en el episodio de hoy se nos va a estar sumando Raúl Peláez y Andrés Uriarte para debatir un poco si deberíamos manejar nuestra instancia de Jira como una instancia abierta o cerrada. Como siempre, les recordamos que no se olviden de darnos un like y compartir para poder llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. Sin más que decir, que comience la música. ¿Qué tal? Bienvenido Raúl, bienvenido Andrés a lo que es Orquestando Herramientas Atlassian. Un gusto tenerlos por acá. En el caso de Raúl, a vos ya nos hemos cruzado en la temporada, a fines de la temporada anterior. El placer es nuestro, Hernán. Y bueno, Andrés es la primera vez que nos cruzamos por acá. Por favor, cuéntenle un poco a la audiencia, un poco de ustedes y qué tenemos Vale, para hoy. si queréis, me presento yo primero. Pues yo soy Raúl Peláez, soy, bueno, sería un Atlassian expert, ¿vale? Aunque nunca se acaba de ser expert en el mundo Atlassian porque siempre está creciendo. Y bueno, también trabajo como director de apps en Tecnofor, una empresa española, pero que ya está en expansión, ya es casi multinacional, se podría decir. Y bueno, me gusta mucho el mundo del Jira y aquí estamos. También porque somos del programa Hernán y yo del Atlassian Creators y nos gusta hablar del Jira. Sí, sí. Entonces, Bueno, yo soy Andrés Uriarte y nada, trabajo con Raúl en la misma empresa, Tecnofor, y soy, bueno, sí, fui consultor Atlassian, también estoy certificado. No he tenido la última, se me ha escapado porque ya han quitado para poder hacer expert, pero bueno, tengo unas cuantas certificaciones. Pero bueno. mm, Y nada, ahora estoy en el mundo también metido de las apps, de desarrollo de las apps en el ecosistema de Atlassian, y ahí vamos. ujú. Sí, justamente iba a decir eso del Atlassian Expert, que ya por el momento no va más, en realidad. Te- Hay que Porque esperar a agosto. En agosto sale el nuevo algo va a programa cambiar y en seguramente. septiembre habrá que... Han postergado todas las certificaciones hasta septiembre, así que no Ujú, hace falta hacer un Pro Skill ni un Badge para poder extender toda la certificación. Así que hasta septiembre estamos seguros, pero hay que enterarse de cómo va a ser la nueva forma de licenciamiento, ujú. bueno, Sí, sí, de sacarse nuevas certificaciones. tal cual, sí. Sí, yo me acuerdo. Llegué a sacar Sí, era es que es un Master en su lío, ¿eh? momento. Era Master. Me llegó la remera de Mm. Master y me lo cambiaron el nombre. Bueno, Sí, pero bueno. siempre mutando, ¿eh? Mutando, siempre Ujú, cambiando, es lo que comentábamos, ¿no? Yo lo que vi es que deprecaban ahora en febrero todas las certificaciones y algunos badges que tenían que ver con server, que ujú, tiene su sentido y es el fin de las licencias server. Pero lo que no sabemos es si a los partners nos van a pedir tener X certificaciones o solo una. Yo he leído por ahí que solo una, ya, pero que bueno, que está en el aire. ujú. Está bien. Bueno, yendo un poco al objetivo del podcast, ya veo que nos vamos a ir de tiempo, señores. Si ya nos desvariamos y recién empezamos, esto va a ser largo. Eh, eh, Volviendo, yendo al objetivo del podcast. Estábamos hablando con Raúl, buscando temas. Salió esto de decir, bueno, a ver, hacer los proyectos abiertos, proyectos cerrados, cómo manejar lo que es la seguridad dentro de las instancias, ¿no? Este, Les doy pie un poco, pero no, para que me cuenten de experiencia y de ahí vamos viendo cómo se arma el debate. Vale, si queréis introduzco también el temilla. Es un Vale. temilla que yo lo he contado varias veces en cursos que doy así de Atlassian a nivel de cursos de Jira y tal, a empresas, pero nunca, nunca, nunca la verdad es que lo he contado así en público en un webinar o algo, ¿vale? Y es la importancia, una vez que te instalas Jira en la empresa, dependiendo de la empresa, de lo grande que sea y tal, de cómo vamos a organizar o gobernar ese Jira, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a administrar, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen los dos modelos que digo yo. Tendríamos el modelo del Jira cerrado,
Es decir, es un Jira donde hay mucha burocracia, donde hay que pedir permisos para todo, ¿vale? Donde un developer pues no puede hacer casi nada más que abrir el ticket y comentarlo, y si necesita algún permiso más tiene que pedírselo al administrador de Jira, ¿vale? Y todo el rato es así, ¿no? Y luego está el otro modelo, que es más bien como... yo lo veo como un modelo ágil realmente, porque le tratamos a los usuarios no como niños pequeños, del rollo, me tienes que pedir permiso para todo, sino que ya les damos muchos permisos, ¿vale? Les damos prácticamente una especie de project admin avanzado, sobre todo en data center, que nos lo permite hacer. Y ahí es donde, digamos, los usuarios son libres de añadirse campos en las pantallas, añadir estados en el workflow, modificarlos. Y bueno, de esa manera, digamos, que no tienen tanta burocracia ni tienen un stopper que es el Jira Admin que te dice, no, espérate a que tenga un backlog muy grande, espérate 2 días a que te dé acceso a un proyecto. Todo eso al final acaba paralizando a la empresa. Y para mí, yo veo mucho más ágil ese modelo de Jira abierto que os estoy comentando. Pero sé que tengo mucha gente que está en contra de lo que digo. Bueno, Y ahí es Correcto, donde sí, viene sí. el tema. Levanto yo. sobre todo... Depende. Ah, bueno, venga. No, no, sí, claro, sería de los que estaba en contra justamente. Pero ibas a decir algo, Andrés. Sí, bueno, sobre todo el pero que tiene es que cada uno se puede crear sus campos, es libre, cada proyecto se lo gestiona uno solo, pone los nombres de campos que quiere, todo a su gusto, y el problema de eso es que luego cuando quieres sacar a alto nivel datos para ver cómo trabaja todo el mundo, claro, cada uno ha puesto un campo diferente, no es el mismo tipo de campo, luego cómo unificamos toda esa información que tenemos desplegada en todos los proyectos, y cada proyecto es de su padre y de su madre. Entonces, claro, ahí hay los de negocio que quieren ver esa visión a alto nivel, pues no pueden. Entonces te dicen, es que yo quiero sacar esta información. Pues no podemos, te podemos sacar de estos 5 proyectos que son más homogéneos, pero de estos otros, pues cada uno se lo ha montado como ha querido. Entonces ese es el eterno dilema de negocio. Quiere una cosa, los desarrolladores y los que trabajan quieren libertad, pero esa libertad tiene que estar un poco bien entendida. Se puede tener un poco remix de los dos, porque puedes tener un equipo que se dedica justamente a, oye, tengan estos campos mínimos y luego tú te creas tus propios campos, pero al menos los campos mínimos para que pueda ser útil en toda la organización. Ujú. Entonces, por eso yo creo que ese es el eterno dilema. Más abierto, más cerrado, pero que nos sirva para todos. Para los que O tienen que hacer sea, una visión estamos global o hablando los de que trabajan, métricas. claro. Entre Las otras métricas, cosas. métricas comunes, ¿no? El tema es que las métricas comunes no pueden condicionar en la forma de trabajar. O sea, tenemos que buscarnos la manera de que obtener esas métricas sin tener que molestar a los de abajo, a los que están trabajando, ¿vale? Entonces, para hacerlo, lo que vamos viendo entre todos es de llegar a acuerdos, ¿no? Crear unas políticas, ¿no? Entre todos los equipos. Por ejemplo, en un workflow podríamos poner un estado en común bueno, que todos los equipos deban ponerlo, ¿no? Un estado, por ejemplo, para decir, este trabajo empieza a contar a partir de aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, con todos los equipos llegamos a un acuerdo y todos tienen ese estado en el workflow de tal manera que yo puedo medir luego a nivel global. Ese es un ejemplo, ¿vale? Lo de añadir campos, entiendo, Andrés, que te refieres en los Team Manage. En Sí, los Team bueno, Manage. en los Team mm, Manage, que es donde se puedes crear los campos, Vale, todo lo eso que es, quieras. en Pero el también cloud. podría ser campos creados que están ahí y tú los puedes, bueno, los puedes añadir bueno, siempre y cuando te den permisos o los meta el administrador, claro. Pero que Claro. en un proyecto puedes tener el campo Start Date y en el otro, pues, inicio. Ujú. Y entonces ahí ya no casa luego el dato hacia arriba. Sí. En data center eso pues no sucede, porque no dejan crear campos, dejan añadirte campos a las pantallas que ya existan, o sea, campos que ya existen en el sistema, pero no te deja crear campos, por ejemplo. Entonces, en data center es como más profesional, lo veo yo, que cloud. Sí. Es como Y que puedes mangonear más, puedes hacerlo más a tu medida, digamos.
En Y, cloud sí que es cierto que hay muchas restricciones y los Team Manage a mí, por ejemplo, no me convencen. Yo no soy muy pro Team Manage. ujú. Y tengo una consulta en tu experiencia. Estos acuerdos que vos decís, ¿no? Bueno, nos pongamos de acuerdo y sí o sí tenemos que poner el estado en progreso. Eh, ¿Hasta qué punto te ganan tiempo y hasta qué punto no, digamos, ¿no? Porque, a ver, porque si nos tenemos que poner de acuerdo todos, mientras más grandes los equipos, más difícil acordar entre todas las partes, ¿no? Y capaz que me termina siendo eh, eh, más fácil tener más administradores que me hagan los workflows y ya, por así Bueno, decirlo. esa es una de las funciones de los Agile Coach, ¿no? De llegar a esos acuerdos entre equipos. Entonces, una empresa ya bastante madura, pues tendría una serie de Agile Coach o una PMO, una antigua PMO, ¿no? O una Ujú, AMO, si es Agile, y debería gestionar todo eso, ¿no? Esos acuerdos, ¿no? Entre equipos. Y al final es ese mini orden dentro del caos, ¿no? Que ayuda a generar esas métricas, ¿no? Que al final, cuando llegas al final de la empresa, pues son accionistas, gente que busca números muy concretos, temas legales, y eso no puedes escapar, y entonces tienes que minimizar de alguna manera ese impacto, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que tienes un proceso ya definido entre todos los equipos, más o menos, ¿no? Que has llegado a unos acuerdos, pero luego aparece una nueva ley del gobierno de turno y te dice que tienes que añadir un proceso por encima de esos procesos, ¿no? ujú, Un ejemplo, las cookies, ¿no? El nuevo cambio de las cookies. Pues hay veces que hay que añadir pues ese proceso de ¿lleva cookies tu cambio? ¿No? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay que ver cómo se gestiona ese proceso transversal dentro de todos los equipos, ¿no? Cuando tenemos esquemas compartidos, es decir, estamos en el modelo Jira cerrado, que lo llamo yo, pues suele ser fácil, ¿no? Pones ahí como, este proceso lleva cookies, entonces lo automatizas, ¿no? Por ejemplo, con Script Runner o algo, ¿no? O Automation. Pero cuando estás en un modelo, digamos, abierto, un poco anárquico, ¿no? Digamos, un mundo ágil, ¿no? Pero a la vez ordenado. Ahí pues tienes que idearte otros nuevos sistemas. Por ejemplo, yo lo que uso mucho es el sistema de, si usáis Script Runner, ¿vale? Hay un fragment que se llama, bueno, es como que tú añades una pieza más dentro del Jira, ¿vale? Y esa pieza pues puede ser un botón dentro de los tickets, en el botón More. ¿Sabéis que hay un botón More? Pues ahí le puedes añadir una opción, ¿no? Y en esa opción, pues que cree el ticket enlazado, ¿no? Por ejemplo, del proceso este de cookies que os he dicho, ¿vale? De tal manera que no interfieres durante el proceso, pero como los usuarios son maduros, saben lo que hacen y tal, pues saben que tienen que ir en ese ticket, pum, y crear el proceso, digamos, de cookies. Y eso se hace con un web fragment que se llama Create Issue Restricted o algo así. Está súper bien, os lo recomiendo, por si no lo miráis. ujú. Sí, me A ver, sorprende lo busco, ¿cómo se el nivel llama? de confianza que tenés en los usuarios. Mm, Create, No a sé ver, cuál ¿cómo es la... es? A ver, en mi experiencia el usuario Eh, no es tan así, tan ordenado. claro, claro, claro. Es Mm, que esto se consigue con el tiempo. O sea, Sí. no puedes empezar, yo creo, en un modelo así abierto sin más. Se tienen que dar como ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya un tanto por ciento de la empresa que sean informáticos, ¿no? Como que un informático ya, como mínimo, que es ser admin de tu laptop, ¿no? Por ejemplo. Pero no O, tanto como perfiles. Yo creo que es más la cultura de la empresa. Si hay culturas, y culturas en plan, la cultura de todo el mundo puede ver todo, o al menos las cosas que deben de ser públicas, no hay restricciones y todo el mundo puede verlo. Luego, si lo tocas, como hay trazabilidad por todos lados, Jira es un chivato, hay trazabilidad por todos lados, entonces no hay problema. Si tú lo tocas y no lo deberías haber tocado, te van a decir, oye, ¿por qué lo has tocado? ¿Vale? Entonces, ahí lo que decía Raúl, la madurez de las personas, entendemos que la gente ya es adulta y sabe, ¿vale? Somos responsables, te damos, por esa responsabilidad, te damos acceso a más información de que incluso tú la necesitas para tu trabajo, pero también eso influye en que la persona se ve que su trabajo tiene un impacto en otro equipo y puede ver ese impacto. O sabe por qué necesita ese equipo lo que le está pidiendo, porque puede acceder a él y verlo. No va a trabajar en ese otro proyecto,
pero sabe que su trabajo tiene un enlace, que está vinculado a otra tarea y puede ver cómo va, ¿vale? Entonces eso yo creo que es la cultura de permitir que la gente sea adulta y que haga y que pueda ver más allá, o que no, como los burros que llevan todo Ujú. para adelante y que solo sabes hacer este trocito de tu proceso. Y hay mucha gente que ya, pues, sobre todo en esta nueva cultura de, pues que no le gusta hacer todo el rato lo mismo, o que hacer solo el trocito no Sí. le es satisfactorio en el trabajo, y entonces la gente huye de esos trabajos, ¿vale? Entonces, claro, tienes que tener un equilibrio y puedes tener falta de recursos, o sea, falta de personal, solo porque tus procesos son muy estrictos controlando el trabajo. Viene uno nuevo y te dura 3 meses porque solo ve un trocito y no es motivador. Ujú. Mientras que en un modelo abierto, pues puede ser más motivador. Entonces, claro, Bien. todo es la cultura de la empresa. Y pasar de una cultura cerrada a una abierta, pues bueno, hay que hacerlo despacio, porque siempre va a haber las tiranteces de la gente que le gustaba el modelo anterior y la gente que le gusta el modelo nuevo. Y viceversa, de ir un modelo totalmente abierto a uno porque a una legislación han puesto que no puede ser vista tal información por no sé quién, y entonces tienes que tapar eso, pues también conlleva un proceso del cambio. Y hay que, bueno, todo esto hay que, con los Agile Coach, el negocio y los que trabajan al día a día con la herramienta, hay que llegar a ese acuerdo. Porque si Ujú. no, al final se implementa una cosa que la gente no la usa, o que están desencantados con la herramienta. Y bueno, lo suyo que tienen que tener un administrador es intentar que su herramienta satisfaga a la mayor cantidad de usuarios, que para Claro. eso realmente es para lo que está trabajando. Ujú. Bien. Es que Y el problema que veo yo en los Jiras cerrados, ¿no? Es sí. que, por ejemplo, una petición de acceso puede tirarse ahí 3 días. O sea, al final el Jira Admin hace de cuello de botella. Y ese es el primer problema, yo creo. Quitar el cuello, o sea, en agilidad lo que hacemos es quitar cuellos de botella, básicamente. Entonces, el primer cuello de botella es el Jira Admin. Porque somos pocos y tenemos mucha faena, normalmente. Y entonces, claro, una petición de acceso igual se puede tirar días en un modelo cerrado, porque igual tienes un backlog enorme o hay pocos recursos detrás, ¿sabes? Entonces, siempre hay que buscar un poquito que los usuarios puedan exprimir el máximo del Jira, ¿no? Yo creo. Sí, y tengo una consulta ahí. ¿Eh? Supongamos que me convence. Vale. Este, mm, ¿cuándo empezás ese modelo? ¿O para qué tamaño de empresa aplica ese modelo? Porque en mi cabeza, digamos, ahora, una empresa grande, ponele que le podés a ver, podés ir terminando, pero tal vez si sos 25 personas, no tenés presupuesto ni necesidad necesariamente de un agile coach y ahora, el consenso se hace más rápido y el desorden también. Ujú. Entonces, ¿cuándo te conviene empezar a abrirlo realmente o cuál ha sido tu experiencia en Vale. eso? Bueno, hay muchas casuísticas, ¿no? Tenemos desde los giras que están detrás de VPN, que está todo controlado, realmente se conectan a una VPN y a partir de ahí, entonces esos ya están súper trazados, súper controlados, con lo cual meter ahí un gira abierto es fácil, ¿vale? Ya los que están públicos en Internet, ya la cosa cambia un poquito, pero bueno, siempre se puede conseguir bastante, ¿eh? ¿Cuándo la empresa sería madura para obtener un resultado de este tipo, un gira abierto? Yo creo que primero que tiene que madurar un poco los procesos, ponerlos en común y tenerlos bien claros. Y tiene que venir un cambio promocionado por arriba, ¿no? Es decir, esto es un cambio gordo porque hay mucha responsabilidad, o sea, los usuarios nos hacemos responsables, ¿no? De lo que hacemos. Entonces, eso ya es un cambio en sí de filosofía o de cultura, ¿no? No hago esto y ya está, no, y miro también lo otro, y miro lo otro, y qué le ha pasado a este, ¿no? Es un poco distinto. Entonces el Jira, la gracia que tiene es que permite esa configuración de libertad, ¿no? Lo llamo yo. Y ya si lo unes, ya haciendo un inciso, si lo unes a ACBI, el ACBI me flipa porque también es el mismo concepto, ¿sabes? Porque el Jira Admin te configura un cubo de datos que se importa cada noche, por ejemplo,
y luego ya los usuarios o los equipos ya se generan sus propios informes, ¿no? Entonces, también es cierto que no hay muchos expertos en ACBI, entonces lo que aconsejo yo es que el Jira Admin ahí tiene que ir haciendo cursos a la gente. Es decir, tiene que haber formaciones, el Jira Admin tiene que seguir haciendo formaciones. Tiene que haber algún mecanismo o algo que los Agile hagan para pasar toda esa información, ¿no? En común de cómo son los procesos ahora, cómo han ido modificándose, ¿no? Bueno, Sí, esa es mi opinión. potencialmente, si metemos a mi amigo ICB ahí en el medio, este, podría llegar a ser hasta cierto punto tu solución al hecho de tener campos con distintos nombres. Uy, como que los podés, vos Sí, puedes podés hacer hacer, o sea, definiciones y decir, bueno, sea también lo vas a reventar a ICBI con las consultas y va a andar medio lento, pero no Es podemos que pedir todo, en ¿no? Jira Cloud, los Team Manage, yo conozco empresas que solo instalan, no hacen company Manage, Company ¿no Man. es? No hacen los Classic, sino que hacen todos los Team Manage. Y dicen que les va bien. Entonces, bueno, yo supongo que yo no lo he experimentado, ¿eh? Pero conozco empresas que lo hacen y dicen que les va muy bien. Tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que ahí va Pero con el tamaño, digamos. Por eso, de ahí yo creo también que venía son, la pregunta, digamos, si somos si 25 y son que pequeños, los Team Manage son perfectos. andan Pero muy si bien. es una empresa grande que tiene que sacar esas métricas, porque negocia si lo necesita, Sí, tienes que el poner hecho de un poco de estandarizar el orden. proceso, cada nuevo proyecto tengo que empezar de cero y realmente está bien hecho. Puedo confiar que todos los equipos armaron realmente todos sus procesos bajo el estándar, que no hay, uy, me dio una transición Mm. y cosas así, ¿no? exacto. O sea, los Y procesos en sí están vivos, ¿no? Entonces sufren modificaciones a lo largo del Mm, tiempo. Más todavía. Entonces, cuando tú tienes esquemas compartidos en un Jira cerrado, pues es muy fácil, porque al final es un workflow compartido, ¿no? Pero Ujú. cuando ya lo tienes ahí independizado, muy ágil, muy independientes todos, ahí es donde os decía que teníais que meter la historia esta de Script Runner y hacer con opciones distintas, ¿no? Botoncitos en los tickets. Ujú. Y es la Sí. solución que he encontrado yo a un modelo así, porque si no, claro, la administración se vuelve muy loca, ¿no? Imagínate hacer el mismo cambio en N workflows y yo qué sé, tienes 100 equipos, ¿Y cada uno cómo, con un workflow diferente. y cómo encaras, no sé si te ha pasado en este tipo de escenarios? ¿Cómo encaras o resuelves una certificación? Mm. En algunos casos que tengas Ah, que certificar procesos s- y demás, cuando cada uno hizo lo que quería. Porque todos nos cuidamos, todos, más allá de... O sea, no, pero aunque todo el mundo haya hecho lo que haya querido, hay un proceso común, ¿no? Acordado. Entonces, ese proceso común acordado garantiza que luego los certificados de seguridad, de calidad, etcétera, se cumplen y los auditores lo firman, ¿eh? O sea, te ujú. lo aseguro que lo ¿Te ha firman. pasado? ¿Te ha pasado? Sí, sí, Por eso lo me firman, intrigaba lo esa firman. parte, digamos, porque justamente, a ver, Sí, ¿lo sí, sí, sí. firman o Se lo firman? puede. No, no. Al final se maneja igual. Es todo definir el proceso igualmente. Lo que tú tienes random estados de entre tal estado y tal estado son random. Pueden haber los que Ujú. quieras, pero tú sabes que tienes este y este otro y que puedes medir de aquí a aquí, ¿no? Y claro, es que, a ver, hay varias fases, ¿no? Tienes la fase de discovery. Mucha gente pues usa Kanbans, pero por ejemplo nosotros estamos cambiando ahora al Jira Discovery, que ya no es Sí. un Kanban realmente en sí, sino que es más de un listado y tú vas midiendo y dices, bueno, pues este, el otro. Bueno, en fin, el Jira va evolucionando, ¿no? También. Ujú. Solo que también tenemos que pensar que si empezamos a trabajar en Jira, vale, estas decisiones las podemos hacer y tenemos que ser consecuentes. Por ejemplo, si decidimos ir a Team Management, luego si queremos volver a pasar a todos los proyectos que ya tenemos a los clásicos, pueden ser Sí. un verdadero dolor, porque luego nos enteramos, sorpresa, los campos que se han creado en cada uno de los proyectos no existen en la configuración global de Jira. Y claro, hay que crearlos y hay que ir migrando los unos proyecto a proyecto para que luego todo case, ¿vale? Y a la inversa,
cuando están trabajando en proyectos clásicos y de repente empiezan a trabajar en proyectos cada uno de su padre y de su madre, pues al final luego no puedes extraer nada de ellos porque han hecho lo que han querido. Entonces, hay que ser consecuentes. O vamos a team management o vamos a clásicos, porque tener un remix ahí, al final la información está. Te dicen, ¿pero dónde está esta información? No, pues la tenemos en los team management. Pero claro, pero yo no lo puedo ver porque yo solo veo tableros que son de company. Y claro, entonces Sí. al final dices, A mí esto me ha no puede pasado ser. eso de usuarios que decían que han empezado en Team Management y luego a la que han querido aplicar un poco más de metodología Kanban y quieren un tablero un poco más decente, se han visto limitados a los tableros de Team Management que son muy, muy, muy limitados, ¿vale? Y entonces, claro, luego era, no, yo quiero el otro tablero, pero es el Jira, ¿no? Igual. Y yo, sí, sí, pero claro, hay que migrar tu proyecto y van a pasar cosas, ¿no? Y va a perder datos Entonces, en el Y, combo también. sí. Ujú. exacto, algunos datos se pierden y son imposibles de recuperar. Pero bueno. Y la otra pregunta que tenía también, ahora, en este escenario en el que yo tengo más libertades, ¿cómo gestionas las integraciones a ver, yo quiero automatizar procesos. ¿Mm? Ujú. Claramente, si yo tengo todo cerrado, mi desarrollo aplica para todos, invertí una vez, sea quien lo haya hecho y demás. Los haces Vale, autogestionados a los desarrollos, tienes un presupuesto para de asignado. lo gestionamos dentro del servicio, la verdad, son pequeños scripts. La gracia es que al tener Script Runner, digamos que tenemos muchos scripts ya medio desarrollados, ¿no? Y que son cosas ya típicas. Entonces ya los reutilizamos, cambiamos 4 cosillas y ya funcionan. Por ejemplo, para hacer sincronismos de tickets y tal, usamos listeners. Sí. En vez de usar post functions, usamos listeners, mejor. O tenemos escalation services, ¿no? También configurados, que cada X tiempo, mira, que no ha contestado, te muevo el ticket, ¿no? Sí que es cierto que a veces las transiciones no encajan, ¿vale? Entonces hay que mirar la manera de que esas transiciones, porque el ID es diferente, como cada workflow es de su padre y de su madre, los IDs de Correcto. las transiciones pueden ser distintos, ¿vale? Entonces ahí es donde hay algún problemilla, pero lo que es cierto es que ahora con ScriptRunner tú puedes transicionar por el nombre de la transición, no por el ID. Puedes buscar Ujú. las transiciones, buscar por el nombre y al final transicionas por el nombre, aunque sea diferente ID. Es decir, hay soluciones técnicas a todos esos problemas. Pero todas incluyen ScriptRunner, ¿eh? Sin Claro, ScriptRunner estaría ahí va la próxima pregunta. Y si yo no estaría tengo, difícil. claro, si yo no tengo Vale, script vale, runner, no tienes ScriptRunner, no pasa nada. Existe un ujú, plugin llamado Groovy Amigo MyGroovy. Lo malo, bueno, lo sí, algo malo así. Ujú. que es Bueno, ruso, pero sí o sí. Y estaban negociando, pero ¿no? Eso. es open source, está en GitHub, ¿vale? Y lo puedes usar y puedes crearte tus script listeners, por ejemplo. Usan el mismo lenguaje, ¿eh? Ujú, Incluso hay una cosa que a mí me mola mucho de ese plugin que no tiene, por ejemplo, script runner y es que tiene control de cambios. ujú. Está bueno eso. Y eso script runner no lo tiene, ese control de cambios. Y a mí eso me gusta bastante, la verdad, Ujú. en el, Y, en el MyGroovy, en el bueno, plugin este. pero ahí, Pero bueno, también podrías utilizar quién te Automation mantiene eso? para ¿Mm? hacer cosas globales también. ¿Quién te mantiene eso? Bueno, informáticos. Claro, por eso, pero a ver, implica a, a eso Implica poner documentar técnicamente en el em, conference, por claro, supuesto. si cada uno cuida sus cosas y cada uno debe hacer su desarrollo, cada uno debe saber forzosamente tener al menos alguien en el equipo, si no vas a terminar sobrecargando a alguien más de otra célula y demás, porque vos no podés automatizar tu proceso y después esa persona te hace el cuello botella. En vez de ser el Shield Administrator, te cae en el otro, ¿no? O sea, eh, Podría ser. como entender en qué escenario, a ver, vos me hablas, entiendo, Tecnofor, todos administradores de Atlassian y demás, y sí, seguro que eso anda una pinturita. Lo muevo a otra empresa. ¿Encaja realmente? Tengo... Sí, sí, al final se siguen estándares. O sea, nosotros a ver, nosotros venimos del mundo del desarrollo de aplicaciones también. Entonces, claro, sabemos lo que es un listener porque dentro del código de Atlassian se llaman listeners Ujú, ¿no? O los jobs o los schedulers. Todo esto, digamos que ya cuando desarrollas plugins y tal, ya sabes cuáles son las clases y digamos que es estándar, se podría decir. Que a otra empresa que haya desarrollado plugins sabe hacerlo también. ujú.
De hecho, está todo en la documentación pública de Atlassian. O sea, no hay ningún secreto realmente. Incluso en las librerías de ScriptRunner. Está todo Claro, por no, por ahí, eso. realmente. Implica conocimiento, digamos. Sí, Por claro. eso. Sí, por eso me Bueno, y quedé buscar pensando mucho en ahí. internet. Buscar mucho en internet también. Por A ver, refer- como decía, también se podía intentar utilizar automation, las globales, para intentar hacer esas mismas cosas. Pero como ha dicho Raúl, hay a veces que las transiciones son diferentes entre estados. Entonces, a lo mejor tienes que hacer varias automations o variantes de if en el automation para que en este proyecto tiene esto, pues entonces sí. O que te lo haga para todas, pero a lo mejor solo coge el dato de uno, porque el Ujú. resto de campos lo tiene vacío, ¿vale? En ese proyecto en concreto, pero en otro proyecto es otro. Entonces, te toca ahí hacer un poco, tener contemplados todas las casuísticas posibles de tu instancia para poder hacer eso. Sí, sí, esa es la parte donde Claro, tiene que haber más. una gobernanza. Yo lo que recomiendo siempre es tener un conference público, digamos, del Jira Admin, donde explicas las novedades. Por ejemplo, cuando actualizas el Jira, ¿no? Data Center, pues qué novedades lleva, ¿no? Ujú. O para documentar procesos o procedimientos que son complejos algunos. Y tienes que, pues aquí lleva una post-function, y aquí lleva un listener, y en esta lleva... Y claro, otra de las cosas que yo suelo recomendar es dentro del Jira crear un proyecto llamado Jira, porque el Jira es otro proyecto en realidad, Ese. ¿no? Es decir, hazme un cambio en el proyecto tal, pues eso en sí es un ticket dentro del proyecto Jira para mí. De alguna manera, pues tenemos que administrar también nuestra faena, tenemos nuestro backlog, etcétera. Ujú. Sí. Sí, estoy ahí. Como que en algunos casos Vo- calculo ¿Vosotros cómo lo hacéis? que ¿Cómo lo hacéis funciona. vosotros? Nosotros somos chiquitos. Entonces, y lo Pero, mismo. todavía. Pero tenéis, por ejemplo, un proyecto donde os crean los tickets, porque al final el Jira hay Sí, que mira, tratarlo igual. yendo al caso más, eh, a ver, en su momento antes de siquiera que estuviera Elite, que trabajamos gran parte del equipo en esta multinacional, eh, 200.000 usuarios haciendo pedidos y demás. eh, Oh, y estaba el tema de los accesos también. Eso en realidad se terminó automatizando. Porque sí, dar acceso era terrible cuello de botella. Se hizo el desarrollo, se automatizó, yo pedía, tenía acceso, listo, no requería intervención. Y después, a ver, parecido a las políticas, como vos mencionabas, de último que tenemos que tener ciertos lineamientos, habían políticas de pedidos preaprobados, básicamente. Entonces, si vos venías y me pedías un campo, que te agregue un campo a una pantalla de todos tus equipos de trabajo, porque había toda una estructura de decir, bueno, eh, no todos necesariamente funcionan igual, pero si vos querés algo personalizado, más te vale que sean muchos. ¿eh? O sea, eh, vale. no personalizábamos un proyecto únicamente, sino grupos, idealmente, equipos. Bien, entonces, si el equipo pedía y el campo ya estaba, genial. Si no, el campo tiene que cumplir cierto alineamiento, que sea reutilizable, que no sea específico, bla, bla, bla. Si Mm, cumplía con eso, pasaba y no hacía cuello de botella, teníamos un equipo que iba implementado, digamos, directamente. Pasaba aprobado, se hacía. ¿Mm? ajá. Este, entonces solamente era lento a aquellos equipos que no cumplían con lo con las políticas, por así decirlo, en donde había que, Ya, que se querían ir, claro, pero es... claro, sí, ya todo bien, pero a mí no me sirve Start Rate, a mí me sirve inicio. ¿En serio? Pero así haces también enemigos, ¿no? Porque, ¿por qué no me quiere hacer esto? ¿Por qué no me quiere hacer lo otro, no? Bueno, yo era el señor Mm. del no en ese lugar. A todos les decía que no. Bueno, en Este, un Jira abierto, pues es casi todo sí. Es justo al revés. ¿Sabes? claro, Es por eso, todo, sí, entonces. sí, lo miramos, lo miramos. Ujú, Mm. Mm. este, Y Bueno, yo lo que os decía, por ejemplo, es que es bueno tener un proyecto de Jira dentro del Jira, sí, porque si sois muchos administradores, es muy típico de que alguien coge, crea un campo, no le pone bien el render o lo que sea, o el indexador o sí. el buscador, como se llame. Y luego empieza a dar fallos y no sabes por qué y no sabes por qué. Y claro, tienes que tirar de los tickets que se han hecho atrás para trazar un poco qué ha sucedido, porque igual lo ha hecho el cambio una Agile que está en no sé dónde
lo bueno es que lo tenemos todo por tickets, ¿vale? Con lo cual Ujú. tiras para atrás, vas viendo y pues habrá sido algo de esto. Y al final lo encuentras, pero hay muchas veces que si no tienes esa trazabilidad, te puedes quedar con un Jira bloqueado mucho tiempo. Tal cual. Sí, sí. Por eso, a ver, Y- es un balance como en todo. Ninguno necesariamente va a funcionar al 100%. Teníamos también nuestros proyectos, por ejemplo, en donde, además de las solicitudes, de las novedades o nuevas mejoras, me acuerdo en ese momento que debe haber sido Jira 5, Uh, directamente ha con las llovido. versiones. Sí, sí, en las versiones íbamos poniendo los tickets de los nuevos features que íbamos a estar habilitando o nuevos plugins que íbamos a sumar en la instancia, iban en el versionado. Entonces la gente podía ver qué era lo que se venía dentro de los próximos meses dentro de la instancia. Claro, ahí lo ven. Sí, sí. Así que sí. Eh, Y es como tú dices, una de las cosas muy importantes que has dicho y que ha pasado así un poco desapercibido es la capacidad del administrador de poder decir que no. Porque si no dices que no, al final tú te estás tirando piedras a tu propio tejado, porque cuantas más cosas diferentes hagas, más las vas a tener que mantener. Y al correcto. final el administrador es el que lo tiene que hacer. Y luego, una parte del modelo cerrado, que es buena, es el rendimiento, Sí, ¿vale? cierto. Al ser cerrado no tienes 250 campos en la instancia o 500 campos en la instancia y tienes Ujú, los 125 justos que necesita todo el mundo para funcionar. Y eso va como un tiro, tal cual. ¿vale? Y el problema es que te van diciendo, es que el Jira se nos ha caído, o ha tardado en reindexar 5 horas, o ya lleva reindexando 12 horas y como no se llegue, pues a lo mejor hay que hacer el rollback Hay que para atrás mandar. porque no podemos hacer, Pero porque ese nos lleva modelo mucho es tiempo. súper rígido y el problema es ese, que luego la gente pues dice, es que no me dejan trabajar, es que no me dejan, es que para que me den un acceso 3 días, es que para, ¿sabes? Ujú, Yo, Claro, entonces hay que hacer un equilibrio y hay que intentar hacer cuando tienes que hacer, porque en Jira se puede hacer una funcionalidad de varias formas. Que si lo hago con un listener, que si exacto. lo hago con una postfunción, que si lo hago con 10.000 formas. Entonces tienes que pensar como administrador de intentar hacerla de la forma más eficiente, que tenga que hacer menos llamadas contra Jira y que, y que básicamente, por ejemplo, los listeners también. El problema es si tu Jira está, por ejemplo, si me escribo al issue created o al issue update, pues eso es un horror, porque si imagínate que tengo 200.000 personas trabajando en el Jira que están haciendo cambios, por cada cambio ese listener está oyéndolo. Ujú, Entonces, claro, a lo mejor no debería haberlo hecho con un listener, para que no escuche el de todos, porque a lo mejor sé que a lo mejor era mejor haberlo hecho con un workflow que solo afecta a 15 proyectos y haberlo puesto como postfunción. ujú. Porque solo va a afectar solo a esos proyectos y a esas transiciones en concreto, y no a toda la instancia. Entonces, hay que hacer un nivel, hay que analizarlo bien. Antes de decir si Bueno, no, si sí, y incluso cuando dices que sí es cómo lo voy a hacer. Porque eso me va a implicar también hacerlo de una forma o de otra, según ujú, cómo tenga yo la estructura. está O sea bien. que no es fácil, no es fácil. sí, sí, sí. No, no, Ahora me habéis recordado que... ah, sí. espera, nada, que me habíais recordado que, claro, yo venía de un mundo cerrado, luego lo abrimos a tope y luego sí que es verdad que tenemos algún que otro problema de rendimiento, lo que se puede solucionar restringiendo los contextos de los custom field, de los script listeners y tal. Pero bueno, siempre surge otra vez la idea de volverlo a pasar a cerrado. Es típico, ¿eh? O sea, es como el Ujú, Big Bang, el Big Crunch, ¿no? Tienes que ir a sí, ese sí. intermedio, ¿no? Ujú, Lo que tal no es cual. fácil. Claro, hay que analizar mucho. Y también viene todo el tema este de que nos están empujando, ¿no? A algunos, a los modelos server, a pasarlos a cloud, ¿no? Y claro, no es lo mismo, no es 100% igual. Tiene algunas carencias y por otro lado tiene algunas cosas nuevas que están súper bien. Ujú. Sí, además, me envían el cálculo que una vez que ya lo abriste es muy difícil volver a hacerlo. Eh, Yo o, te diría que o difícil e imposible, digamos, porque ya probé y incluso ya me a gustó. veces
a veces surge la idea de comenzar de cero, ¿sabes? Recodificar, o sea, el típico refactoring que hacemos en el mundo de desarrollo, pues lo mismo, ¿no? Pues decir, ¿y si ahora lo empezamos de cero? Rehacemos los proyectos, los volvemos a que ya tenemos mucha experiencia. Siempre suele surgir algo así, ¿eh? Claro, tú piensas que conforme van pasando los años, tú vas pillando más y más y más experiencia con los usuarios, con lo que quieren y tal, y sus procesos. Entonces, suelen surgir mucho esa idea de, ¿y si reiniciamos, no? ¿Y si reiniciamos y lo volvemos a hacer? Y en la nube, ¿por qué? Pues porque se ve más moderno. De hecho, los usuarios perciben el Jira Cloud como el Jira nuevo y el Jira Server Data Center como el Jira viejo. Supongo que es por la interface, ¿no? La UX. Ujú. Ujú. Pero bueno, Entonces, también tienes que bueno, luchar mira, contra eso, ¿no? Porque si estás en modo data center, igual los usuarios te dicen, no, pero es que es el Jira viejo, ¿no? Pues no, no es el viejo, es nuevo igual. Pero bueno, ujú. Bueno, para no sacarles más tiempo, no irnos mucho más, ¿eh? Ya sabíamos que iba a hacerse largo. No sé si tienen algún otro tipo, algún otro detalle para sumarle a los oyentes. Y si no, lo vamos dejando por acá. Claramente, la respuesta no hay respuesta correcta. no hay respuesta. Genérica, genérica Sí. por lo menos, no aplica caso a caso. No sé si tiene alguna cosita más. Yo lo único que quiero decir es que quien quiera abrir su Jira, digamos, a ese nivel, pues es un riesgo, por supuesto, pero por ejemplo, si lo tienes detrás de VPN, no tengas miedo, porque al final hay registros de todo. Si se hacen backups, lo que sea, pues está seguro tu Jira, ¿vale? Tu Jira está seguro, no te preocupes. Mira también por los usuarios que sean ágiles en su trabajo, que puedan hacer su trabajo cuando les toca hacerlo, ¿no? Que no se tengan que ir a tomar un café, vuelvan y venga, ya no me han dado el acceso, pues nada, no puedo trabajar. O sea, que no seamos un cuello de botella a los Jira admins. Y bueno, ese sería mi resumen. Bien, bien. Andrés, ¿algún detallito más para agregar? Pues creo que Raúl lo ha dicho todo. Bárbaro, entonces. Pero vamos, que vuelvo a repetir que lo más importante es que el Jira Admin, que al final mucha gente que es administradora nos va a ver, que no tenga miedo de decir que no y que exponga por qué no, ¿vale? Porque no simplemente es decir no, es pues esto no va bien porque luego el rendimiento se va a ver perjudicado y demás. Que no simplemente sea no, no, no. Y que luego te digan, no, es que eres el que no dice que siempre que no. No, alguna vez habrá que decir que sí y claro, un administrador también tiene que velar por cómo va a evolucionar su Jira a lo largo del tiempo, porque Ujú. vas a tener que meterle nuevas características, las nuevas características que ya viene de Jira y las que va a necesitar tu propia empresa y que se las vas a tener que implementar con un proceso X o demás y cómo se va a integrar con todo lo ya existente. Entonces, hay que tener esa visión también de futuro, de cómo va a ir tu Jira en un año, en dos, qué va a haber. Ujú. Bueno, bárbaro entonces. Por último, ya los libero. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? En el caso que quieran seguir el debate, hagan nuestros oyentes, ¿eh? O que les cuenten cómo abrirlos realmente, además. Pues nos podéis encontrar por LinkedIn a Andrés Uriarte o a Raúl Peláez. Creo que la URL es un poco abstracta, pero bueno, por ejemplo, mi nombre va con acentos y luego se ve raro ahí en la URL, ¿vale? Pero bueno, nos buscáis y nos podéis o si no en la web de Tecnofor. A partir de ahí también podéis contactar con nosotros. Bueno, vamos a dejar ahí los enlaces igual en la descripción. Gracias. Les agradezco a ambos por sumarse. Y bueno, un gusto tenerlos Pues por muchas acá. gracias, Hernán. Gracias, Encantado Hernán. de venir a tu podcast y cuando quieras, pues volvemos. Bárbaro. Ya has visto que Listo. podemos hablar infinito, random. Demasiado para el nuestro. ¿Eh? Sí, pero Necesitamos es más tiempo. interesante, ¿eh? Porque siempre surge Ujú, eso de que no me dejan hacer nada, este Jirami no me deja hacer nada, ¿no? Y ujú. bueno, es que también hay Bueno, que explicar un poquito por qué, ¿no? así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos, ¿eh? Estamos. A Hasta ti, luego. Gracias a pues ti. que vaya muy bien. Un Hasta abrazo. luego. Listo. Chao, chao. Muy bien, amigos. Hasta acá llega la música de hoy. No se olviden dejarnos sus comentarios sobre otras formas de resolver lo que estuvimos planteando. Como siempre, los invitamos a participar del podcast
Y si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En Elite IT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.